Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Minutos nos separan de las 8 de la tarde y nos vamos a acercar ahora hasta el portal web de Asturias Paraíso Rural. Nos ofrece un montón de planes, un montón de formas y variedades para conocer y adentrarnos y disfrutar de este paraíso, nunca mejor dicho, que tenemos en nuestra querida tierrina. Conectamos con ella, con Gema Bravo. ¿Qué tal, Gema? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arantxa. ¿Qué tal todo? Muy bien. Muy bien. ¿Qué nos traéis hoy desde Asturias Paraíso Rural? Pues hoy os traigo un montón de cosillas, deportes sobre todo, y experiencias familiares, un turismo familiar que es maravilloso también, porque este finde pues tiene lugar la Llanes Cup, que es un torneo deportivo de fútbol, que al final, no deja de ser turístico, porque es que mueve más de 51 equipos de toda España, con lo cual, pues más de 700 jugadores, con todas las familias, vienen a Asturias y se alojan y realizan un montón de actividades, y muchas de ellas, pues además, las pueden encontrar en nuestro portal, con lo cual estamos muy contentos. ¡Qué bien! Porque sí, entre, los establecimientos que mayormente pues ocupan con eventos deportivos, hay uno de nuestros asociados, que está en Llanes, el Llanes International Hostel, al lado de la playa de Po. Además es un hostel que mucha gente ni siquiera conoce, que es muy juvenil, ¿no? Que promueve además intercambios interculturales y enseñanza también de idiomas. Digamos que intenta promover sobre todo pues los recursos naturales de la zona, ¿no? Y digamos que buscan mucho pues lo que buscan los grupos, como son estos grupos de deportes, ¿no? Que buscan pues poder llegar a un lugar, tener pues media pensión o pensión completa, tener rincones que les puedan ofrecer experiencias también familiares, porque llegan con sus familias además de toda España. Y les ofrece talleres de animación y un montón de programas tipo Surfcamp o programas de multiaventura también en familia. Y todo esto además lo hace con otro de nuestros asociados, con lo cual con nosotros estamos contentísimos este fin de semana. Esas con Natura Asturias. Con Natura Asturias. Sí, es una empresa de turismo activo que, digamos, hace programas, por una parte, de surfcamp en familia, que puede ser tanto adultos como infantiles también, y hace actividades también de grupos de escolares y campamentos de verano, incluso con inmersión lingüística, pero sobre todo lo importante de este fin de semana, por así decir, es que además hace ese programa de multiaventura en familia, ¿no? Que además llevas la diversión asegurada, ¿no? Una semana dices, me puedo ir allí, me voy a ir en pensión completa y con un paquete de 10 actividades. Y además es que te ofrecen de todo, surf, paddle surf, el kayak, también una visita a una quesería o la lechería tradicional, y un llagar de sidra, descender el río Sella en canoa, visitar el laberinto de Llanes o ir a la selva asturiana, que eso os lo cuento ahora también porque es otro de nuestros asociados. Digamos que hay un montón de aventuras que se pueden hacer en familia, que aparte luego hay otras modalidades, como poder hacerlo por tu cuenta o con tus amigos, ¿no? Y además también incluso sin alojarte, con bonos de actividades, no solo acuáticas, sino de otro tipo trekking o e-bikes o el paddle surf, que eso sí que es maravilloso también. A mí me apetecería un montón, porque una novedad muy grande que tienen es la tabla Big Surf, que es, ¿cómo decirte? No sé si lo viste, yo creo que sí. Que es muy, muy, muy grande, ¿no? Muy gigante, sí. Entran como 6 o 7 personas y parece que están ahí entre ellas, que se van a caer. La verdad es que pueden navegar tanto en la ría de Niembro como en el mar, pero te da esa sensación de que va a pasar algo, tipo humor amarillo, ¿no? Varios a la vez. Qué divertido, y digamos, es una maravilla. Y también hacen rutas guiadas con el paddle surf y se adentran en cuevas, pero ya sabes tú que las mareas en Asturias, pues bueno, sí, te las traen. Hay que andar un poco pendiente de ellas. Muy bien, y pues entre otras... que decía que tenemos más planes, porque claro, podríamos estar hablando de todo ese abanico más que amplio que nos ofrece Llanes, ese destino que nos has elegido, ¿no? Pero hay otro plan que también tienes previsto, que sabe y cómo sabe. Sí, pero te voy a hablar de una cosa más en Llanes, porque es maravilloso y eso lo conoce muy poca gente, la selva. ¿La conoces? No.
Es la selva asturiana, porque es un proyecto de recuperación medioambiental y digamos que ahí ponen en valor como antiguas fincas de madera, ¿no? Y además de poder organizan aventuras personalizadas también para familias también y para empresas, y entre todas esas experiencias, aparte de penetrar en la selva y retos pequeños, ¿no? Tanto para pequeñines como para grandes, tiro con arco y láser, tienen talleres de pequeños exploradores, de jóvenes arqueólogos, de orientación en el bosque con gincanas, pues celebrar tu cumple y hacen rutas guiadas con experiencias en la prehistoria, más que nada porque, bueno, os lo comento porque yo es algo que me encanta, el poder generar valores en inculcarlos desde pequeños para proteger el medio ambiente. Yo creo que esto es, y poder digamos, generar el menor impacto posible, ¿no?, por ese turismo responsable. Y creo que es una acción muy buena que desarrollan con niños. Por eso quería dejároslo ahí caer. Y hay algo más, pero ya totalmente el día 3 de junio, que es el Día Internacional de la Sidra, digamos que se desarrolla también en Gascona una serie de eventos alrededor de la sidra, y uno de nuestros socios, el de Agarre Castañón, van a participar en la prueba. Y digamos que empezamos nosotros este fin de un sorteo mensual de redes desde asturiasparaísorural.com, y el que empieza, digamos, con ese sorteo va a ser Sidra Castañón. Se podrá elegir entre la visita a un llagar o un lote de productos, el que lo gane, claro, ¿eh? Pues tomamos nota de esos productos.